Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Bar Celeste. Y hoy tenemos un episodio breve, pero un episodio desde mi punto de vista muy interesante, porque voy a tener la oportunidad de hablar con alguien con quien ya llevaba un tiempo, por supuesto en contacto, pero sin hablar aquí en el Bar Celeste. Me refiero a mi amigo y periodista vigués Rafa Valero, que podéis leer en el diario Marca y por supuesto en escuchar en el CIES Podcast, que es ese podcast que debéis escuchar si os interesa todo lo que tenga que ver con la actualidad cultural, deportiva y de todos los estilos de la ciudad de Vigo. Rafa, bienvenido una vez más a los micrófonos del Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues muy bien, y sobre todo bien porque tengo la oportunidad de charlar contigo después de ya bastantes meses sin hacerlo. Y quería sobre todo pues charlar un poco acerca de lo que tú piensas sobre la actualidad de un Real Club Celta de Vigo que está teniendo bastantes problemas últimamente, tanto en resultados como en nivel de juego y muchas otras cuestiones. Me gustaría empezar, Rafa, si te parece bien, hablando un poco sobre Carlos Carvallal. ¿Qué piensas que ha aportado Carlos Carvallal a este equipo desde su llegada hace unos meses? Bueno, a mí me parece buen entrenador, para empezar. Lo que pasa, ahora iremos a lo que yo sí creo que está pasando con Carlos Carvallal en estas últimas semanas. Me parece un buen entrenador, me parece que es un entrenador fundamentalmente que sabe leer bien los partidos, sabe detectar bien los errores, los problemas que puedan aparecer durante un encuentro, y a partir de ahí intentar buscar soluciones con lo que tiene en la plantilla. Intenta tener enchufados al mayor número de futbolistas, no a todos, evidentemente, porque él llegó diciendo que todos eran protagonistas y, por ejemplo, pues Schwedberg, el sueco, está jugando lo mismo prácticamente. Bueno, lo mismo no, porque con Coudet no jugó nada, pero está teniendo minutos residuales. Kevin hasta estas últimas semanas ha jugado también muy poco, y hay futbolistas con muy poquita participación, ¿no? Pero intenta tener a buena parte de la plantilla medianamente activa, ¿no? Que entiendan que en algún momento pueden tener oportunidades. Y luego, repito, me parece un buen entrenador con una buena propuesta futbolística, pero sí creo que le está pasando algo muy parecido a lo que sucedió con Coudet, que son estos entrenadores desconocidos un poco en el fútbol español, y eso que en el caso de Carvallal tiene una larga trayectoria, pero no había pisado ningún banquillo en España. Coudet tenía una trayectoria en cuanto a recorrido inferior, pero tampoco había entrenado a España, había jugado pocos meses en el Celta, y es que ahora el fútbol todo se conoce, y con el scouting todo el mundo estudia a todo el mundo, y se conoce hasta el milímetro de los movimientos de equipo. Y yo creo que Coudet tuvo un arranque excepcional como entrenador, y en cuanto los diferentes entrenadores y los diferentes cuerpos técnicos empezaron a conocer a lo que jugaba Coudet, pues ofrecieron ciertas respuestas hacia esas propuestas del Celta de Coudet, y consiguieron neutralizarlo de alguna manera. Y yo creo que está empezando a pasar lo mismo con Carvallal, es decir, ya conoce, después de prácticamente medio año en la Liga Española, a lo que juega el portugués, y en estas últimas semanas pues ha habido equipos que ya han sabido jugar o han sabido poner oposición a ciertas propuestas de Carvallal. Eso unido también a un bajón generalizado en todos los aspectos, en el futbolístico, en el físico y demás de la plantilla. Pero bueno, yendo a la pregunta en sí, me parece un buen entrenador con una buena propuesta que tiene que conseguir para la Liga Española no solo un plan A y un plan B. En la Liga Española necesitas plan A, plan B, plan C y plan D. Es una de las ligas más importantes de España. Y no soy muy partidario de esto que se ha estado hablando durante estos últimos tiempos, de ampliarle el contrato 2 años más. Eso pasó con Coudet, es decir, y luego te comes el contrato entero, o prácticamente. Es decir, Carvallal tiene 1 año más de contrato, que lo cumpla, y el año que viene, pues si por las Navidades, por el mes de enero, pues están muy contentos con él y los números son buenos, pues que se negocie una ampliación. Pero no intentar adelantar muchas veces los plazos, porque ya sabemos que
que en el fútbol todo tiene fecha de caducidad. En relación con lo que dices, Rafa, se hablaba con la llegada de Carvajal, sobre todo después de los primeros partidos y las primeras victorias y tal y cual, de que ya el Celta tiene entrenador para un futuro y tal y cual. ¿Crees que se ha exagerado un poco en los elogios a Carvajal en los inicios? Es que eso mismo, perdón Antón, se dijo con Coudet, te recordarás. Es decir, el Celta ha encontrado la horma de su zapato, ha encontrado un entrenador para mucho tiempo, y cuando le quedaba un año de contrato amplió por 2 temporadas más, o lo que es lo mismo, pasó a tener 3 años de contrato, de los que no cumplió ni la mitad. Es decir, pues Carvajal tiene un año de contrato, ya dice que no quiere contratos largos, pero si lo amplías un año más, por poner un ejemplo, te encontrarás con un entrenador con 2 años. ¿Y quién te dice a ti que a la mitad de ese contrato tienes que cortarlo? Además, ya sabemos que, salvo con Berizzo, que estuvo 3 temporadas en el banquillo, no aguanta entrenadores por un largo periodo de tiempo Carlos Mourinho, ¿no? Es de gatillo fácil a la hora de cesar entrenadores. Yo no creo, es decir, en el fútbol actual, yo diría que casi en ninguna profesión, pero fundamentalmente en el fútbol de altísimo nivel, contratos, digo para entrenadores principalmente, de larguísima duración, porque todo cambia. Es decir, Carvajal hace mes y medio todo el mundo pedía esa ampliación y ahora hay gente que tiene dudas, y es normal, y a lo mejor ni lo uno ni lo otro, ni ahora hay que tener tantas dudas, ni antes había que ofrecerle un contrato por dos o 3 años. Sí que pienso que hay que jugar con antelación, es decir, que no hay que renovar al entrenador el último mes de su contrato, pero yo creo que hay que ver con una perspectiva a 6-7 meses de vista, no mucho más. Si nos centramos en los últimos 7 partidos, vemos que el Celta ha perdido 4, empatado 2 y ganado 1. O sea, muy pocos puntos de los que había en juego. Partidos que además se jugaron en casa y se ganaron así in extremis, o se empató cuando uno esperaba que quizá eran partidos que se podían ganar. ¿Tú estás preocupado por el futuro de este Celta en esta liga o lo ves con más filosofía? Yo creo que el Celta tiene una renta suficiente a día de hoy de puntos, pero tiene que ganar un partido. En lo numérico no deberíamos estar preocupados. El Celta, ganando un partido de 5 que restan, conseguiría la salvación, que no sería matemática, pero sería virtual. Ya, por ejemplo, si le gana al Valencia este próximo domingo. Me preocupan más las sensaciones que está dando el equipo. Tú ahora has repasado los datos desde la vuelta del parón, y hay que contar lo que decías, que de los se empatan 2 partidos y se gana 1. El partido que se gana es ante el Elche, descendido, minuto 90 de partido, y ante el Sevilla se empata cuando 3 minutos antes de acabar el partido el equipo perdía por 2-0. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero el Celta lo que ha perdido es... físicamente es un equipo que se ha caído absolutamente, pero es que luego ha perdido fútbol, y después que tiene un problema muy, muy serio, y ahí no hace falta ser ni tan siquiera analista de fútbol. Es decir, el Celta tiene 2 jugadores franquicia, 2 jugadores con una importancia vital en el juego y en los goles. Esto sí que es un dato objetivo, un dato numérico objetivo. Han marcado 21 goles del equipo, más del 50% de los goles. Han tenido una influencia en el 70% de los goles de la plantilla, que son Gabri Veiga y Iago Aspas. Ninguno de los dos ha marcado en estas 7 últimas jornadas, desde la vuelta del parón de las selecciones. Y eso para el Celta es una tragedia absoluta. Es decir, hay otros equipos que pueden aguantar, que tienen unidades B que aportan. El Celta no la tiene. Lo más parecido a eso, a futbolista talentoso, puede ser Carles Pérez, que además ha coincidido con que este mes ha estado con problemas físicos, ¿no? Pues el Celta tiene un problema. Necesita activar a su plantilla, necesita que Iago Aspas vuelva a marcar goles, necesita que Gabri Veiga se recupere físicamente, porque es un jugador que está sufriendo mucho el final de temporada, no está acostumbrado a este ritmo. Yo creo que le está pesando también el foco mediático y el foco del fútbol y de representantes y de clubes que llaman a su puerta en estas últimas semanas. Yo creo que le está pesando también eso mucho, y el Celta lo que tiene es que ganar cuanto antes. Lo ideal sería ganar al Valencia, además es un rival que puede ser directo este domingo en Balaídos, y olvidarse de todo, porque no quiero ver yo este equipo jugándose la permanencia en las 2-3 últimas jornadas, porque ni estaba preparado para ello. Digo que no estaba preparado por cómo estaba el equipo hace 2 meses, y porque creo que va a llegar muy justito de todo al tramo final de campeonato. Sí, eso creo que está muy claro, que físicamente e incluso yo diría que anímicamente el Celta está bastante tocado en estos momentos, y la temporada se le está haciendo bastante larga, a pesar de que son los 38 partidos de siempre. Ya que mencionabas a
Gabri Veiga, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que todo este run mediático a su alrededor le está afectando. ¿Cómo ves tú el futuro de Gabri Veiga? No digo que saques la bola de cristal, sino qué es lo que piensas que va a pasar con él, y ¿piensas que la directiva está haciendo un buen trabajo en lo relacionado con el futuro de Gabri Veiga? Yo creo que la directiva una vez más se está equivocando, pero no porque Gabri Veiga no se quede en el Celta, porque lo normal es que no se quede. Pero es la forma, una vez más, en la que el Celta afronta los temas y lo mal que los comunica. No hay equipo que comunique peor que el Celta. Y fundamentalmente que la figura de su presidente, es decir, no traslada nada de ilusión. Es decir, en una rueda de prensa en la que el tema no era Gabri Veiga, lo prepara todo para decir en esa rueda de prensa que se van a llevar a Gabri Veiga, que el Celta no lo va a vender, pero que van a comprarlo por 40 millones. Es decir, no sabe ni tan siquiera comunicarlo, ni disfrazarlo de alguna manera, que me dirán, no, es que nosotros contamos las cosas como son con la crueldad que puedan parecer. No, el Celta renuncia ya para empezar a pujar por Gabri Veiga, que ya sabemos que el Celta no tiene el potencial de todos esos equipos de la Premier o del fútbol italiano, como el Nápoles y tal, que están dispuestos a fichar al futbolista. Eso ya lo sabemos, pero no tiene ni el gesto de pelear por su jugador. Y después, a partir de ahí, ya lo pone definitivamente en el escaparate, es decir, ya no hay forma de ilusionar, digamos, a sus seguidores. El tema Gabri Veiga, en ese sentido, el Celta lo que está deseando es que venga un equipo, deposite los 40 millones y lo ingresen en caja. Yo creo que es obvio, evidente. Es decir, por eso el Celta creo que ha afrontado nuevamente mal y lo ha comunicado peor un asunto. Eso no quiere decir que si el Celta lo afrontase de otra manera, Gabri Veiga se hubiese quedado, tendría más opciones de quedarse. No, lo que quiero decir es que el Celta no lo ha afrontado bien. Y lo que me imagino que pasará, pues es eso, que vendrá alguien en verano, a lo mejor ahora alguien se lo piensa, o este final de temporada, pero me imagino que alguien vendrá este verano, depositará los 40 millones y se irá a jugar, pues no sé si a la Premier o a Italia. Yo creo que su futuro está más en Inglaterra que en otro sitio, pero eso es por ofertas que maneja, que hay más de la Premier que de otros sitios, y por donde parece que él tiene más intención de jugar. Pero repito, no sé lo que puede pasar de aquí al 30 de junio. Lo que yo haría si fuese Gabri Veiga, que me dirán qué fácil es decirlo cuando no tienes esa oferta encima de la mesa, claro que es fácil, pero yo creo que a Gabri Veiga le vendría muy bien jugar un año más en el Celta, formarse un año más en la Liga Española, ganar un año más de experiencia, de fortaleza física también para retos mayores que va a tener que afrontar. Y creo que el Celta tenía que haber peleado por eso, por convencer a su futbolista de que se quedase un año más. Pero bueno, lo normal es que el año que viene juegue. Que lo normal no, todo apunta que el año que viene no va a estar en el Celta y posiblemente veremos lo haga en Inglaterra. Claro, te iba a preguntar precisamente qué es lo que piensas que es mejor para Gabri Veiga desde el punto de vista de alguien que lleva siguiendo el fútbol mucho tiempo como tú. Yo es que el problema que veo con Gabri Veiga es que lo veo un jugador que todavía no es lo suficientemente maduro como para salir a un equipo puntero de la Premier League. Es decir, si juega en un equipo de mitad de tabla de la Premier, es posible que sí tenga espacio en el equipo, pero si es un equipo de los de arriba, de los pujantes, de los que pueden ganar la Premier, a lo mejor resulta que acaba ocurriendo algo semejante a lo que ocurrió con Iago Aspas hace varios años. Es que hay un problema, Antón, es que y tú que ves mucho fútbol, la Premier es una liga muy, muy física. Gabri ha sufrido en una liga menos física. Es cierto que era su primer año en la élite, ¿no? Había jugado en primera división, pero minutos muy testimoniales, ¿no? Bueno, su primer año en la élite y se le está haciendo muy larga la temporada en lo físico. Es decir, a la Premier, y más si pagan un pastón por ti y te pagan una ficha muy, muy grande, tienes que llegar con la lección aprendida, ¿no? Es decir, y Gabri a día de hoy yo creo que no está preparado, que lo estará seguro, pero a día de hoy no está preparado para afrontar una competición de la exigencia física y de la exigencia de resultados por los equipos de los que se está hablando a 3 meses vista. Pero bueno, es la decisión de él, que me imagino que dirá: este tren pasa por delante de mi estación una vez en la vida, o posiblemente solo pasa una vez en la vida, y me tengo que subir a él.
Digamos que el Celta se mantiene en primera división para la próxima temporada, que es lo que todos deseamos y también lo que yo creo que va a ocurrir. Espero que no con ese sufrimiento de los últimos partidos, como tú decías anteriormente, y pues nos ponemos de nuevo en el verano, ¿no? Y nos ponemos de nuevo en esa situación de decir, no se puede criticar hasta que no lleguemos al final de la temporada y llega otro año y pasa también, ¿no? Como dice la canción. Entonces la pregunta, Rafa, es, desde tu punto de vista, ¿qué reestructuraciones crees que se necesitan en la plantilla, yo creo que tan descompensada e incompleta del Celta de este año, para el año próximo? Porque habrá jugadores que no sigan y habrá puestos que habrá que suplir. Eso es jugar un poco a futurólogo, entonces es más complicado, pero yo creo que el Celta tiene que fichar y bastante. Es decir, este verano tiene que fichar mínimo 6, 7 jugadores y tiene que fichar en todas las líneas. Y tiene que fichar fundamentalmente un delantero que haga muchos goles. Iago es un futbolista excepcional, descomunal, pero va cumpliendo años, como nos pasa a todos en la vida y en todas las profesiones. Y sus números irán descendiendo, pero porque es algo normal. Este año pues ya estamos viendo que también se le está haciendo larga la temporada, entonces el Celta tiene que fichar lo más caro que hay en el mercado, que es un delantero goleador, alguien que te garantice esos 17, 18 goles que te daba Iago, no los últimos años, pero sí durante buena parte de las temporadas. Es decir, eso no quiere decir que Iago pase a ser suplente, pero tiene que fichar a alguien que te dé 17, 18, y obviamente esos ni son Seferovic, ni Larsen, ni Paciencia, ninguno de los tres. Tiene que fichar un delantero que haga goles y tiene que fichar un jugador que haga el trabajo, ese trabajo un poco más de segunda línea que hace Gabri Veiga, que son jugadores también muy caros en el mercado. Como Apoyoni tendrá dinero en caja por el fichaje por el posible traspaso de Gabri Veiga, ¿no? Pero el Celta tiene que fichar mucho. Cuando digo mucho, hablo de 6, 7 jugadores posiblemente, y tiene que fichar fundamentalmente 2 jugadores de un nivel importante. Sí, además el medio campo, que como siempre decimos en el programa, es la génesis del fútbol, es donde realmente todo se crea. Al Celta le falta un jugador estilo Denis Suárez, que se tuvo, pero estaba en la grada. Entonces yo creo que sí, es una de las asignaturas pendientes para el Celta la temporada próxima, además de ir pues restando lo máximo posible esa Aspas dependencia que todavía se huele en el ambiente, como tú comentabas anteriormente. Cuando no marca Aspas, cuando Veiga no está bien tampoco, pues el Celta juega peor y consigue menos puntos. En cuanto a la portería, Rafa, ¿cómo valoras lo que se ha hecho con la portería? Porque ha sido bastante complicada la situación que el Celta ha vivido en la portería esta temporada. Casi ningún equipo cuenta con 2 porteros en primera plantilla. Casi todos tienen 3, porque el fútbol actual así lo que quiere y porque puede pasar lo que le sucedió al Celta. El Celta arrancó con 2 porteros, con Marchesín y con Iván Villar. Se lesionó Marchesín, lesión de larga duración, y llegó Alves y se volvió a lesionar, y al final, bueno, pues están tirando del filial, más Iván Villar, que ojalá está aguantando, ojalá aguante hasta final de la temporada, y que está cumpliendo, yo creo que está cumpliendo su cometido en esta segunda vuelta de campeonato que está jugando. Yo creo que el año que viene el Celta debe recuperar a Rubén Blanco, seguir contando con Iván Villar y tener a Marchesín, que no va a poder contar con él hasta final de año, hasta en torno al mes de diciembre, ¿no? Aproximadamente será noviembre cuando pueda volver a jugar. Pero yo creo que el Celta debe tener mínimo 3 porteros en su 3 porteros de primer equipo, ¿no? Independientemente de filial. Pero no sé si es donde necesita reforzarse. Yo creo que con la vuelta de Rubén Blanco, con el año de experiencia en Francia, aunque ha jugado muy poco, con Iván Villar y con Marchesín, al que no veo como titular, el Celta puede aguantar. Yo creo que el Celta tiene carencias más en otras líneas, como tú decías, en el centro del campo, en reforzar la delantera, en algún jugador más de banda, en defensa. Es decir, yo creo que ahí el Celta tiene más necesidades que en la portería. Hablabas también de los problemas que tiene el Celta muchas veces para comunicar lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, etcétera. Ya desde un punto de vista personal, Rafa, ¿tú piensas que se está notando la presencia de Luis Campos? Porque a mí me da la sensación de que es como una especie de presencia fantasma, no se sabe muy bien qué es lo que hace, qué es lo que no hace. ¿Crees que ha tenido de alguna manera algún tipo de influencia, de impacto en esta plantilla?
Sí, yo creo que es una plantilla hecha por él, prácticamente. Otra cosa es que a Vigo venga pues cada 2 semanas por ahí a reunirse con el presidente y el director general, que venga a los partidos que pueda a Balaídos, a ver al primer equipo, en contadísimas ocasiones a ver al filial. Pero sí que hace ese trabajo de asesoría. Buena parte de los jugadores que han llegado este año han llegado de la mano de Luis Campos. Otra cosa es que yo creo que para un equipo como el Celta se necesita alguien con... Esto no se lo puede permitir un Real Madrid o un Barcelona, que tampoco tiran, en el caso de Barcelona por lo menos no tira por esa figura. Pero yo creo que el Celta, más que un asesor, lo que necesita es un director deportivo al uso, que esté en el día a día y que se dedique full time al Celta, porque el Celta necesita gente que ocupe muchas horas ideando sus plantillas y trabajando la planificación. Pero sí que a tu pregunta de si ha tenido influencia, sí, buena parte de esta plantilla o de los fichajes que se hicieron en verano llegaron de la mano de Luis Campos. Otra cosa es que yo creo que se equivocó en varios de los fichajes que trajo, y que algunas apuestas eran más apuestas a ver si sonaba la flauta y luego lo podíamos vender por más dinero, que pensando en la rentabilidad deportiva y en que ayudasen al equipo a que consiguiese mejores resultados deportivos. ¿No está eso un poco reñido con lo que es la solvencia deportiva del equipo? El fichar jugadores a ver si los podemos vender por 30, 40 millones, porque realmente lo que nos interesa a los celtistas, por lo menos en el Bar Celeste lo decimos continuamente, es que el equipo esté bien deportivamente, además de económicamente, pero da la sensación de que ese tipo de prácticas van un poco en contra de la solvencia deportiva del equipo. Totalmente, pero olvídate, el Celta es una empresa cuyo presidente lo que quiere es máxima rentabilidad en lo económico. Es decir, lo deportivo es secundario. Es decir, el Celta funciona como una empresa pura y dura, y lo que quiere es la máxima rentabilidad y conseguir los mejores registros económicos posibles cada ejercicio. Es decir, lo deportivo, aunque parezca mentira, para el Celta es secundario, pero lleva siendo secundario desde la llegada de la actual propiedad. No solo es secundario lo deportivo, es lo sentimental, el arraigo, todo eso. Es decir, no importa. Lo que importa es la rentabilidad económica. Esto es una empresa. Desde que el Celta lleva perdiendo todos estos partidos y últimamente el bajón en juego y en resultados es evidente, bueno, han saltado algunas alarmas por parte de ciertos aficionados y tal y cual, pero viendo a veces las ruedas de prensa da la sensación de que no se habla mucho de eso, de que no se le pregunta demasiado a Carballal por parte de la prensa acerca de cuestiones más o menos peliagudas. A lo mejor, claro, hablando a más de 5.000 millas de distancia, pues tengo una visión diferente. Pero la pregunta, para ir terminando ya, Rafa, porque sé que no tienes tampoco muchísimo tiempo, ¿el periodismo en Vigo sigue teniendo miedo a criticar la gestión de la directiva, a hacer preguntas que puedan ser consideradas peliagudas al entrenador? Porque si no, a veces algunas de las preguntas no se entienden demasiado. Yo creo que lo que pasa con Carballal es que directamente Carballal tiene muchas cosas positivas, entre las hemos dicho, pero muy buenas relaciones públicas. Él la abraza permanentemente, como no puede ser de otra manera, abraza a sus jefes y dice que todo le parece fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, alguna vez que se le ha hecho alguna pregunta un tanto peliaguda, pues se ha tirado por ahí, y me imagino que los compañeros pues ya no insisten en hacer esa pregunta porque saben lo que le va a contestar. Si el periodismo vigués es complaciente, no me gusta criticar a mis compañeros. No quiero escapar de la pregunta tampoco, Antón. Es decir, cada uno hace lo que entiende y tendrá sus motivos, tendrá sus razones, algunas estarán por encima de él, pero bueno, no es un periodismo especialmente crítico el que hay en la ciudad. Eso es evidente, pero ni es mejor ni es peor. Creo que tenemos muy buen periodismo en Vigo, en la ciudad, lo digo de verdad, un buen periodismo deportivo, pero no especialmente crítico. Es decir, en estos últimos años
o fundamentalmente desde la llegada de Carlos Mourinho, no es un periodismo muy crítico, pero repito, cada uno tendrá sus motivos y tendrá sus razones, pero me parece que hay un muy buen periodismo deportivo en Vigo, en líneas generales. Y para terminar, Rafa, la última pregunta, tanto si continúa Carvajal como si no, que yo creo que sí que va a continuar en la próxima temporada, ¿qué necesita el Celta como institución para crear una cierta ilusión en los socios, en la afición viguesa de cara a la próxima temporada, que será la segunda parte de este centenario del club fundado en 1923? ¿Qué necesita la directiva para crear esa ilusión que yo creo que a veces no crea demasiado bien? No, lo que necesita es pensar en lo futbolístico por encima de todo y pensar en sus aficionados. Pero es que, vuelvo a lo de antes, eso me parece que son asuntos secundarios para la actual propiedad, que está en su derecho, también lo digo, es decir, ellos compraron en su momento el club, lo conciben como una empresa y ya está. Yo por ahí eso no lo voy a criticar. ¿Me parecerá mejor o peor? Bueno, pues a mí no me gusta, pero están en su derecho y eso yo creo que ahí no tiene que haber mucho debate. Es decir, luego cada uno tiene sus gustos y el mío obviamente no va por ahí. Tendría que pensar en lo deportivo y en sus aficionados, pero como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años, ni va a pensar en lo deportivo ni en sus aficionados. Así que tampoco me imagino que habrá muchos motivos para ilusionarse. Llega un periodo en el que saldrán 100.000 nombres y todo el mundo pensará que se va a fichar grandes jugadores y luego se fichará lo que buenamente se pueda, como todas las temporadas, y se intentará salir al campeonato a seguir un año más en primera división, que es ese discurso que se nos vende de lo importante seguir en primera división, que obviamente lo es. Pero no espero grandes cosas, porque el tiempo y la distancia también me ha hecho entender que cuando permanentemente se tropieza con la misma piedra, pues no hay motivos para pensar que este año la vamos a esquivar. Pues no, pues me imagino que tropezaremos en la misma piedra como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años cada temporada. ¿Tú te crees ese discurso de que el Celta no da para más, solamente quedarse en primera división, o piensas que realmente se podría hacer más? Yo creo que se podría soñar, que se podría ser más ambicioso, digo, en lo deportivo y en ilusión, no solo en lo económico. Creo que el Celta es un éxito que este año tras año lo lleva haciendo a lo largo de estas últimas temporadas en primera división, pero yo creo que el fútbol y el deporte nos permite soñar, ilusionarnos, y hace tiempo que yo creo que ya no lo hacemos, ¿no? Creo que el Celta, en su capacidad y demás, da para lo que da, pero también da para que algún año pueda sonar la flauta y se pueda meter en Europa, porque así ha sucedido en otras ocasiones. Y bueno, pues aquí, salvo un año concreto, no ha pasado, ¿no? Es decir, salvo el año que el equipo se clasificó para Europa, pues el resto de las temporadas hemos estado más viendo hacia abajo y luchando para no descender que por otros objetivos. ¿Y cómo ves el partido del domingo? ¿Te atreves a hacer un pronóstico? ¿Cuáles crees que serán las claves frente a un Valencia que va a venir a Balaídos necesitado de puntos? Yo creo que es una final para los dos. Si el Celta gana, se olvida prácticamente de todo ya y puede respirar de aquí a final de temporada. Y si pierde, se va a meter en líos. Y el Valencia, si pierde, sigue metido aún más en el lío en el que lleva metido desde hace bastante tiempo. Creo que va a ser un partido feo, me da la impresión. A lo mejor luego acaba ganando, ojalá que es el Celta, por goleada, y vemos un partidazo. Pero me da la impresión de que va a ser un partido feo, en el que va a haber nervios, que va a ser un partido trabado, y al Celta le podría valer hasta el empate, siempre y cuando vaya rascando algún puntito más de aquí a final de temporada. Pero me da la impresión de que va a ir por ahí. Pero bueno, ya sabes que esto luego cambia. Es decir, el partido del otro día en Getafe, pues tú puedes tener una idea de partido, o el de Villarreal, y al minuto o a los 2 minutos de partido iban perdiendo, ¿no? Pero que el Celta gane y que se olviden las últimas semanas de competición. Pero para que el Celta gane, deberá mejorar en muchas cosas con respecto al último mes y medio.
Y además faltan jugadores importantes para ese partido. Eidú, por ejemplo, Sí, Galán no van a estar. defensa Eidú y Javi Galán, ¿no? Son dos, es la mitad de la defensa. Veremos cómo evoluciona la semana y las soluciones que pueda proponer Carballal. La baja para mí más importante es Eidú, que creo que está haciendo muy buena temporada. Para mí es el mejor jugador de esta temporada, sin ninguna duda, y lleva siendo una de las mejores aportaciones y uno de los mejores fichajes del Celta en los últimos 10-15 años, desde mi punto de vista. Alguien puede estar en desacuerdo, pero así es como lo veo yo. Y ha hecho más goles que Seferovic y que Paciencia, y lleva lo mismo que Larsen, y es defensa. Así es. Te dejo ir, Rafa, si me das un resultado para el domingo. Pues te voy a dar un resultado, pero lo voy a hacer más con el corazón que con la cabeza. O sea que vas a poner un 1 en la quiniela. Voy a poner un 1 en la quiniela. No hago quiniela desde hace un tiempo, pero bueno, en la quiniela que tú me pides voy a apostar por un 1-0. 1-0 para el Celta, serían 3 puntos y certificar ya un año más en primera división. Rafa Valero, siempre es un placer tenerte en el Bar Celeste. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu amabilidad y nada, pues vuelve a los micrófonos del Bar Celeste siempre que lo desees. Muchas gracias y nos escuchamos pronto, muy pronto en CIESA Podcast también con tus músicos insólitos. Eso espero, cuando quieras, que tengo todo el verano libre para eso y por supuesto quiero animar a todos los celtistas y a todas las celtistas a que se acerquen al CIES Podcast y para ello no tienen más que ir a internet y entrar en ciespodcast.es. Lo digo otra vez, ciespodcast.es. ¿Preparado, Rafa, para dar el berro celeste? Venga. Coma sempre o de sempre, Rafa? A la Celta.